Hace 15 días Dios también me permitió el privilegio de enseñar. No sé si se acuerdan de esa enseñanza. Yo les dije que iba a empezar una serie que se llama Cristo en nosotros. ¿Sí? Ese es el título de la serie. Y quedamos en una parte muy importante de la enseñanza. Y esta enseñanza lleva como título las dos naturalezas que coexisten en el creyente, ¿verdad? Y vamos a ver de qué se trata eso. Para eso vamos a empezar con una cita bíblica que está en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces aquí nos está hablando el apóstol Pablo y nos está diciendo que debemos ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Porque hay dos naturalezas dentro de nosotros que, como decía ahí, se oponen entre sí, como dice la Reina Valera. Entonces, si nosotros vamos rápidamente a Romanos capítulo 7, versículo 21 y 23, vamos a ver que Pablo nos va a explicar un poco mejor de qué se trata esto. ¿Qué son estas dos naturalezas? Dice lo siguiente: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en la carne, que se revela contra la ley de mi mente, o sea, Cristo en nosotros, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Quién está diciendo esto? El apóstol Pablo, un hombre inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, que nos dejó gran cantidad de cartas escritas para la iglesia. ¿Qué está diciendo? Hay una lucha interna dentro de mí. Hay dos naturalezas. Y estas dos naturalezas habla de la naturaleza pecaminosa y de la naturaleza de Cristo, la naturaleza del Espíritu. Entonces, para hacer como un recuento de lo que venía enseñando hace 15 días, nosotros hablamos que el Evangelio no se entiende, como decía Pablo en la carta a los Gálatas, por entendimiento o razonamiento humano. No, él decía que lo que él había recibido y lo que él enseñaba acerca de Jesucristo había sido revelado por el mismo Señor Jesucristo. Eso lo dice la palabra y lo leímos hace 15 días. Entonces, no es la palabra o lo espiritual no se entiende desde lo natural, solamente a través de la revelación del Espíritu Santo. Así como Pedro le fue revelado y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Eso es revelación. Vimos también que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ayer estaba visitando unos hermanos de la iglesia y estábamos hablando de eso. ¿Sabe? Nosotros somos uno ¿en quién? En Cristo Jesús somos uno. No somos individuales como antes, porque antes estábamos todos, cada quien, independientes de quién, de Dios. Pero ahora que hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, ¿en qué posición estamos? En el cuerpo de Cristo, ¿cierto? ¿Y cómo está el cuerpo? ¿Cómo? Unido. ¿Cómo debe estar la iglesia? Unida. Así.
es que debe funcionar, ¿sabe? Porque somos la familia de Dios. Que eso permanezca en nuestro corazón, que realmente podamos analizar si estamos verdaderamente unidos, si realmente tenemos esa preocupación genuina por el hermano. Ahora, si Cristo es la cabeza, ¿quién dirige la iglesia? Cristo. ¿El cuerpo se dirige a sí mismo o quién lo dirige? La cabeza. Por lo tanto, si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿quién debe gobernar su vida? Cristo Jesús. Amén. Y fuimos trasladados, como decía el hermano Juan Carlos, del reino de las tinieblas ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. Amén. Más o menos ese es un resumen de lo que vimos hace 15 días. Ahora vamos a ver esto y a profundizar en esta realidad, ¿sí?, que todo creyente experimenta, que es la coexistencia. ¿Qué significa coexistir? Que existen en un mismo lugar, ¿sí? Y la lucha constante entre estas dos naturalezas. Y esta enseñanza la dividí en 5 partes y espero poder terminarla. La primera es la realidad de estas dos naturalezas que enfrentamos. Entonces, esté atento, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Todo está fundamentado en la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos están en Cristo? Hermano, las cosas viejas pasaron y el Señor no lo ha remendado, sino que ha hecho todo nuevo en su vida. ¿Cuántos sabían eso? Cristo no te remendó. Cristo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él? Así como él resucitó a una nueva vida, así nosotros también hemos resucitado a una nueva vida. Porque nos identificamos juntamente crucificados con él, pero también él fue sepultado y resucitó. Amén. Entonces, todo lo que está en Cristo es nueva criatura. Somos nuevas criaturas. Sin embargo, experimentamos esta lucha. ¿Por qué? Lo vimos en Romanos 7, ¿verdad? Que decía Pablo en la Nueva Traducción Viviente: amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos quiere enseñar que es una realidad fundamental entender esto. No para estar tristes, en ninguna manera. ¿Sabe por qué? Porque es que la respuesta está ¿en quién? En Cristo. Y ¿sabe? Nosotros hemos muerto ¿a qué? Al pecado. Y el pecado, antes éramos esclavos del pecado, pero en Cristo Jesús somos libres del pecado. Y debemos vivir de acuerdo a esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Porque ¿qué dice la Escritura? He aquí todas las cosas son hechas nuevas. O sea que eso es un diario. Dice que nosotros hemos sido justificados. Romanos 5, versículo 1. Hemos sido justificados delante de los ojos ¿de quién? Por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos han sido justificados? Pero ¿sabe? Hay un proceso ¿de qué? De santificación. Y ese proceso es todos los días. No para salvación, escúcheme. Porque la salvación es por medio ¿de qué? De la fe. Dice la palabra en Marcos 16, 16, todo el que creyere y fuere bautizado, ese será. ¿Qué es lo importante? Creer. Pero el que no creyere, este será condenado, dice la palabra de Dios. Es lo que dice la Escritura, hermanos. Entonces, en nosotros hay una tendencia en esta carne, ¿sí? Hasta que Él vuelva o hasta que partamos con Él. Porque todavía no se nos ha sido dado este cuerpo glorificado. Hay algo en nosotros. Dice Pablo, en mis miembros hay una ley que me lleva a hacer lo que no es bueno. ¿Sí? Pero también hay un hombre interior. ¿Quién es? ¿Cristo en dónde? En nosotros. Nunca olvide eso. ¿Cristo en dónde? En nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21.
¿Qué dice? Vamos a ver cuáles son las obras de la carne. ¿Qué es la carne, verdad? La carne no es solamente el cuerpo físico, hermanos, sino es la naturaleza que hemos heredado ¿de quién? De ese primer ser humano, Adán. ¿Por qué? Porque por Adán entró el pecado y con el pecado también, ¿sabe? Una prueba palpable de esa realidad es que usted y yo envejecemos y morimos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Adán quiso ser independiente ¿de quién? De Dios. Y tomó el fruto deliberadamente. ¿Él sabía o no sabía? Él sabía. Eva fue engañada, pero Adán comió sabiendo. ¿Y qué le dijo a Dios? Yo no te creo, yo quiero buscar mi propio camino. Quiero ser independiente. Eso es lo que heredamos de Adán. Pero sabe, en Cristo, por medio de lo que pasó en la cruz, fuimos trasladados de la muerte a la vida de Dios. Entonces, ¿qué dice Gálatas capítulo 5, versículo? Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Estas son las obras de la carne, hermano. Y sabe, hay unas que conocemos como y que tenemos más presente. Pero recuerde que decía Ulises en una de sus canciones, es una batalla que dura una vida. ¿Y de qué hablaba de él? De que habían dos naturalezas dentro de él. ¿Qué dijo Pablo? En una lucha ¿en dónde? En mi mente, con mi ser interior, que es Cristo en mí. Pero ¿sabe? Lo que nosotros debemos entender es que Cristo es mayor que esta naturaleza pecaminosa y nos libertó del pecado. Somos libres. La pregunta es ¿por qué seguimos esclavizados de estas cosas? ¿Por qué vemos en la iglesia esto, hermanos? No hablemos de borracheras, no hablemos de esas cosas que uno ya sabe, como la mentira, pero ahí dice, ¿no? Ahí dice discordia. ¿Por qué hay discordia entre hermanos? Porque hay celos, porque hay arrebatos de furia. ¿Eso está bien? Que a veces pensamos que el pecado solo es mentir, robar, pero vea lo que está diciendo la palabra. Y pecados semejantes, dice aquí en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿será que la división es buena? Vamos reflexionando, ¿verdad? Hay una historia que le quiero contar, como para ilustrar esto. Y es la siguiente, me lo voy a recordar aquí. Se llama el Comité de la Construcción. Le voy a contar esta historia. Imagínense que en una iglesia local se hizo un comité para construir el salón de los jóvenes, ¿sí? Y en ese comité se reunieron a los hermanos más capacitados para la función. Entonces el hermano Juan es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. El hermano Juan era experto en construcción. Pero ¿sabe? El hermano Juan lo que decía, al hermano Juan no le importaba la opinión de los demás. Y él decía, ustedes no saben nada, ustedes no saben nada. Porque él creía que él era mejor que los demás. La hermana María, es un ejemplo, era la contadora. Y ella se quejaba de las finanzas, pero nunca daba una solución. El hermano Pedro presentó su modelo en su plano. ¿Y qué pasó? Como no lo recibieron, dejó de asistir ¿a dónde? A las reuniones. ¿No le suena familiar eso? Dejó de asistir a las reuniones.
¿Por qué? Porque no le aceptaron lo que él quería. Y sabe, eso era una bendición, ¿no? Porque querían construir un salón para los jóvenes. Pero esto se convirtió en un conflicto. ¿Por qué? Porque cada uno ponía su propio interés por encima del de los demás. Y en vez de ser una bendición, ¿qué pasó? Se convirtió en una división, en un conflicto entre hermanos. Y se quedó en los planos, pero aumentó la discordia. Iglesia, tengamos cuidado en que la naturaleza pecaminosa nos esté dominando. Que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. ¿Y a dónde nos guía? A toda la verdad, dice la palabra. Nos convence de pecado, juicio y justicia. Pero a veces vemos esto en la misma iglesia. Y tal vez usted se incomode con lo que yo le estoy diciendo en esta mañana. Pero es que de eso se trata. De incomodarnos y de mirar si estamos firmes y caminando de acuerdo a esas obras que de antemano, como decía Rosita, el Señor ha preparado para que caminemos en ellas. Porque esto es la vida del creyente, hermano. Nosotros no somos religiosos, es la vida de Cristo expresada en usted y en mí. Esa es una verdad que Dios le reveló a Pablo para compartir a la iglesia. Cristo en nosotros, esperanza de gloria, dice la palabra de Dios. Esa es una verdad que debemos entender. Entonces, ¿por qué entre nosotros nos debemos? ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que lo único que nos debemos deber, ¿sabe qué es? El amarnos los unos a los otros. Dice la Escritura. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. La carne se manifiesta cuando hacemos juicios sin amor. El chisme y la falta de paciencia, ¿verdad? Todas esas cosas. Cuando dañamos reputaciones. Pero el Espíritu nos lleva a buscar el entendimiento y a extender misericordia y a restaurar con amor. De eso se trata. No es de la otra manera, es a la manera de Dios. Entonces, iglesia, estemos alerta, dice la palabra, orando, ¿verdad? El que está firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Entonces tengamos mucho cuidado con esto, iglesia. Ahora, esas características de esta naturaleza adámica están siempre centradas ¿en quién? ¿En Dios? ¿En quién? En mí. Cuando usted tiene la naturaleza adámica, usted solo se preocupa por quién. Como la historia que le acaba de contar. Cada uno pensaba en qué? En sí mismo. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Pero a quién más? Al prójimo. Entonces, esa es una verdad que Dios nos está revelando. Entonces, esta naturaleza, tenga cuidado, ¿sí? Porque Dios nos está advirtiendo. Aquel que tiene esta naturaleza es independiente de Dios. Esta naturaleza es motivada por el orgullo, motivada por los sentidos, emocionalista, incapaz de agradar a Dios. Dice la Escritura, Romanos 8:8, los que viven en la carne es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Es lo que dice la Escritura. Tengamos eso presente, iglesia. La carne permanece, como decía Pablo, en nosotros, pero esa naturaleza ya ha sido vencida. La pregunta es, ¿usted sabía eso? ¿Que es una batalla que usted tiene cada día? ¿Cuál es la batalla? Crucificarse todos los días para que Cristo se exprese por medio de usted. Esa es la batalla cada día, ¿verdad?
porque Cristo ya venció y nosotros debemos trabajar y caminar en base a esa verdad, en que Cristo ya venció. Entonces decía Pablo, sé que nada bueno vive en mí, hablando de esa naturaleza, es decir, mi naturaleza pecaminosa. Entonces, pero hay otra naturaleza, que es la naturaleza ¿de quién? De Cristo, que habita en nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, ¿qué dice? Dice así, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Ya está la salida, ¿verdad? Dios nos ha dado esas promesas grandiosas. ¿Y en quién se han cumplido? En Cristo. En Cristo ya hemos sido libertados del poder del pecado y de la muerte. ¿Cuántos sabían eso? Usted ya no es esclavo del pecado. Y sabe, la muerte no lo tocará. Porque así como Él resucitó, usted también va a resucitar con Él. Amén. Hay una verdad preciosa que está en Colosenses, capítulo 1, del 26 al 27. Colosenses, capítulo 1. Vamos a buscarlo en la Reina Valera. Colosenses, capítulo 1, versículo 27. ¿Qué dice? Vamos a buscarlo. Bueno, aquí está. Me ganaron. Dice lo siguiente. ¿Ya lo tenemos? ¿Todos estamos ahí? Amén. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en... ¿Cuál era el misterio que estaba escondido entre las edades? ¿Cuál? Cristo, ¿en dónde? En vosotros. Ese es el misterio que Dios le reveló a Pablo. Y estaba anunciando a la iglesia. ¿A quiénes? A sus santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia. Porque cuando Dios mira, nos mira, ¿a quién ve? Si no hubiera Cristo, hermanos, estaríamos perdidos. Dice el hermano Miguel, así es, estaríamos perdidos. Porque ¿quién es el único que conoce al Padre? Cristo. Amén. ¿Quién es el único que entiende al Padre? Cristo. ¿Y quién es el único que agradó al Padre? Si no fuese por Él, hermanos, estaríamos perdidos. Pero el mérito de quién es? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. No olvide eso. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ahora le voy a poner otro ejemplo. Habían dos casas que eran idénticas, igualitas, mismo diseño, misma fachada, idénticas. Resulta que un día llegó una tempestad, lluvia, granizo, bueno. ¿Y qué pasó? Cuando terminó esta tempestad, los vecinos salieron a ver qué había pasado. ¿Cuál era la condición de sus casas? Recuerde que habían dos casas igualitas, por fuera, en su mismo diseño, fachada y tamaño. ¿Ok? La primera casa estaba prácticamente destruida, ventanas rotas, techo caído, en fin. Este hombre de esta casa dijo, desesperado, echando la culpa por la construcción a los demás. En cambio, el otro hombre no tuvo pérdida alguna. Este hombre, cuando se dio cuenta de la necesidad de los demás, prestó ayuda, prestó refugio, ¿verdad? Y los vecinos se rascaban la cabeza y le preguntaron, ¿por qué tu casa no se derrumbó? A lo cual él contestó lo siguiente: aunque por fuera parecíamos iguales, escuche, hace años entendí
que no bastaba con llamarme cristiano. Permití que el maestro constructor colocara los cimientos y me ayudara a edificar sobre mi propia vida. Escuche esto, no es mi fortaleza la que ustedes ven, sino es Cristo viviendo en mí. ¿Sabe? Hay veces, ayer hablaba con unos hermanos y pensaba, hay veces, hoy en día, ¿no? Hay muchas ideologías. Dentro de esas ideologías, la gente se percibe como quiere, como un gato, como un perro, en fin. Pero ¿sabe? Que no nos pase que nos percibamos como cristianos y no lo seamos. Porque acá hay dos claros ejemplos. Porque el que echa su fundamento sobre la roca, puede pasar lo que sea. Pero eso no va a tener pérdida. Pero el que lo hace sobre la arena, ¿qué va a pasar? Se va a destruir. Entonces, que no nos pase esto, que nos identificamos como tales, pero realmente no somos. Porque a veces es fácil aprender a ser cristiano. Y usted puede aprender a hacerlo. Pero realmente usted ha entendido, le ha sido revelado el evangelio. ¿Por qué hace las cosas? El pastor muchas veces nos dice, ¿cuál es su motivación para hacer las cosas? ¿Sabe? Dios mira la intención del corazón de cada uno de ustedes. ¿Será que servimos para que nos vean? ¿Será que estamos haciendo eso? ¿O servimos por qué servimos? ¿O servimos para la gloria de Dios? Para reflejar a Cristo aquí en la tierra. ¿Sabe? Es importante que usted reflexione en esto. ¿Qué áreas de mi vida debo crucificar para que Cristo se manifieste más en mí? Porque como este hombre decía, lo que ustedes ven, lo bueno que yo veo en ustedes, ¿sabe? Es Cristo viviendo en ustedes. Esta es la verdad del Evangelio, esta es la verdad que le fue revelado a Pablo. Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Entonces, hay una diferencia, hay una gran diferencia, hermanos. ¿Cuáles son las características de la vida en el Espíritu? Gálatas capítulo 5, versículo 22, ahí donde estábamos ahorita. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. ¿Qué dice? 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Este es el fruto de quién. Este fruto, ¿en quién debe permanecer? En nosotros. Y nosotros debemos ejercitarnos en estos frutos. Debemos vivir de acuerdo a estos frutos. Porque una vida en el Espíritu, ¿en quién está centrada? En Cristo. Lo contrario a la naturaleza adámica. Estamos centrados en Cristo. ¿Y de quién dependemos siempre? Eso es lo hermoso, ¿sabe? Eso es lo hermoso de esta batalla que habla Pablo. De esta batalla que hasta que Cristo sea formado en nosotros, hermano, no le va a alcanzar la vida. Todos los días, hasta que Dios nos tenga aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caminar ¿en qué? En la naturaleza de Cristo, dependiendo de Dios. ¿Sabe? El saber esto a mí me lleva a entender que necesito todos los días depender de Dios. Que necesito recordar su palabra, porque en la medida que usted conoce a Cristo, así mismo lo expresa. Pero ¿cómo usted va a reflejar algo que no conoce? O a alguien más bien que no conoce. No es posible, iglesia. Si nosotros no tenemos comunión con la palabra,
si nosotros no tenemos una vida de oración, ¿qué vamos a expresar? Una vez el pastor nos colocaba un ejemplo, ¿no? De un señor que tenía 2 perros de pelea. Y cuando quería que el uno ganaba, ¿qué hacía? Lo alimentaba bien y al otro lo dejaba sin comer. Entonces cuando entraba la pelea, ¿qué pasaba con el que no había comido? No tenía fuerza. Asimismo pasa con las 2 naturalezas. La pregunta en esta mañana es, ¿cuál naturaleza estás alimentando más? ¿La carne o el espíritu por el cual clamamos Abba Padre? ¿Cuál naturaleza estamos alimentando mejor? Esto nos debe incomodar y colocar a reflexionar. Esta vida está guiada por la fe, por el Espíritu Santo, y somos capaces de agradar a Dios, pero no por nosotros mismos, sino porque el Espíritu Santo vive en usted y en mí. Amén. Y eso es una realidad para aquellos que han creído en Jesucristo. Hemos sido justificados. Eso pasó y fue en un momento. Justificados, dice, delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué pasa? Ahora queda una vida. Por eso Pablo decía, ocúpense de su salvación. ¿Tenemos que hacer algo? Claro que sí, hermanos. Tenemos que vivir una vida que nos han dado. Y sabe, es un regalo precioso que no fue gratis. Hubo un precio altísimo, la vida del Hijo de Dios. Porque Él no vino para condenar al mundo, sino para que tuviéramos vida por medio de Él. Esto debemos entenderlo. Entonces es una batalla diaria, es un conflicto constante. Gálatas 5:17, hay unos versículos más atrás. ¿Qué dice? Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas 2 fuerzas luchan constantemente entre sí. Ya habíamos leído este pasaje, ¿no? Entonces, es una batalla que dura una vida. ¿Y cuál es el antídoto? Jesucristo. Hermanos, de verdad, que Dios tenga misericordia y revele a nuestras vidas que ya no somos esclavos del pecado, para vivir para la gloria de Dios. Y todo lo que usted y yo hagamos sea para exaltar el nombre de Dios. Y que cuando los demás lo vean a usted, puedan percibir a Cristo viviendo por usted. Puedan percibir a Dios y puedan decir, gloria a Dios por el hermano. En vez que digan, bueno, ya saben, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que detenernos, ¿verdad? Hay veces, me disculpará por lo que voy a decir, pero hay veces la hermana o el hermano comparte motivos de oración más por el generar un chisme que por realmente interceder. Analicémonos, iglesia. El Señor tenga misericordia, porque si Dios está hablando en esta mañana, es porque hay falencias y porque debemos corregirnos. Todos, no solamente ustedes, estoy hablando de mí, estoy hablando de los pastores, estoy hablando de toda la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque todos necesitamos todos los días ir a Cristo, depender del Padre, porque Cristo, dice, restauró la relación que teníamos perdida con Dios. Y restauró y nos hizo, dice, amigos ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Santiago 1:26, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. No es religión, hermanos. Por eso le pregunto, ¿cuál es la motivación
de su corazón para hacer lo que hace. ¿Por qué lo hace? ¿Verdad? Hay veces que como creyentes nos miramos por encima del hombro. ¿Sabe? Somos un solo pueblo. Ya no hay judío, ni griego, ni gentil. Es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántas? Una sola. ¿Y todos? ¿Será que alguno merecía la gracia de Dios? ¿Alguno merecía la gracia de Dios? Ninguno. Entonces, no tenemos por qué mirarnos por encima, no tenemos que creernos más que nadie, porque Dios ha tenido la misma misericordia y gracia por todos nosotros. Lo cual nos deja ¿en dónde? En la misma posición. ¿En dónde estamos? En el cuerpo de Cristo. Amémonos los unos a los otros. Es un mandamiento del Señor. Así como se aman o nos amamos, amemos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Verdad? Saludémonos entre todos con amor. También seamos maduros, porque muchos tal vez no me saludó y entonces, como el hermano Pedro, ¿no? Que se fue de las reuniones. De acuerdo a la historia que estaba contando, ¿no? Ahorita es que digan que el pastor dijo que no. Entonces, esto es una realidad, esto es la vida cotidiana del creyente, hermano. Yo le estoy hablando de lo que usted vive todos los días. Y cuando llega aquí, ¿cuál es su actitud? El hermano que usted tiene al lado hace parte del mismo cuerpo en el que usted fue adoptado por la gracia de Jesucristo. ¿Cómo lo tiene que ver? Con amor. ¿A quién está viendo usted? A Cristo. Tratémonos y veámonos como Cristo nos ve, como Dios nos ve. Y la iglesia va a crecer en amor, va a crecer en genuidad, en ser genuinos por el otro. Porque nos falta eso, iglesia. Y debemos seguir ¿a quién? A Cristo. Esta vida la vivimos ahora en la fe del Hijo de Dios, no en nuestra propia opinión, ¿verdad? Entonces, hay veces saludamos al hermano que nos cae mejor, pero ¿qué dice Santiago 2, 1 al 4? Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. No debe dar lugar a favoritismos. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que, voy a parafrasear un poco, no recuerdo bien el texto, pero dice que tal vez alguien se atreva a morir por una persona buena. Pero ¿sabe? Cristo murió. Dice la palabra, aún siendo pecadores, Cristo murió por usted y por mí. No valíamos nada. Nada. Merecíamos morir. ¿Cuántos sabían eso? Merecíamos morir. Y es hermoso, hermanos, ahora que estoy en más contacto con la iglesia, ver cómo Dios se revela a la vida de las personas. Es como escuchar a una joven decir, yo nunca había entendido que yo merecía morir. Y entender que Dios mismo se encarnó, se hizo hombre y cargó mis pecados. Hermano, eso es maravilloso. Y le doy gloria a Dios porque Él está revelando su palabra a la iglesia, a los jóvenes. Porque el evangelio debe ser anunciado porque es una buena noticia. Y se debe contar como una buena noticia. ¿Cuántos se alegran de su salvación? Gloria a Dios. Qué bonito como Dios se revela a las personas. Es maravilloso escuchar, ir a visitarlos y escuchar testimonios
de cómo Dios ha transformado y ha hecho milagros en la vida de cada uno de ustedes. Porque si cualquiera de nosotros se parara aquí, tiene motivos para contar de lo poderoso que es Dios. Amén. Le damos gracias a Dios porque cuando andamos en el Espíritu, hay creyentes que toman la iniciativa de restaurar esas relaciones rotas, aunque Él no haya hecho parte de ese conflicto. Eso debe estar en nosotros. Esto es vivir en el Espíritu, iglesia. El creyente que no solamente da desde lo que le sobra, sino desde su escasez. Y se ayudan mutuamente, ¿verdad? Hay muchas personas que sirven en lo secreto en tareas que nadie quiere hacer, ¿verdad? Pero ¿sabe? Ellos no buscan ni aplausos ni reconocimiento, porque ellos entienden a quién les sirven. Porque si alguno busca su propio reconocimiento, esa va a ser su recompensa, el aplauso. Pero si usted hace las cosas para Dios, Él va a dar una recompensa. Porque así lo dice. Entonces, ¿para quién trabajamos? ¿Para quién obramos nosotros? Romanos, ya vamos a ir terminando. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6. ¿Qué dice la palabra? Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas, oiga, escuche eso, el que está dominado por la naturaleza pecaminosa piensa en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Ahí hay una diferencia tremenda. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva ¿a qué? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Lo que usted siembre, eso cosechará. Aquel que piensa en esta naturaleza vive ¿para qué? ¿Cuál es la consecuencia? Pero el que se enfoca en los pensamientos de Dios, en el Espíritu, vida y paz. Hay que entender que debemos crucificar la carne cada día. Por eso dijo Jesús, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Ahí es donde empezamos a entender que nuestra vida no nos pertenece, sino que le pertenece a Cristo y vivimos para Él. ¿Cuántos sabían eso? Todo lo que usted haga, hermano. El creyente no debe ser uno aquí en el templo y allá afuera otro. El creyente debe ser uno aquí, uno en el colegio, uno en el trabajo y a donde quiera que vaya. Dice que somos embajadores ¿de quién? De Cristo. O sea, representantes de Dios, ¿a dónde? ¿Qué debemos mostrar? Gozo, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio, mansedumbre. Eso debe expresar la vida del creyente. A Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén. Los que pertenecen a Cristo, dicen las Escrituras, han clavado en la cruz los deseos y pasiones de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos han clavado esas pasiones en la cruz? Y sabe, es un diario vivir clavando eso en la cruz para que podamos amar al otro como Dios quiere que lo hagamos. ¿Cuántos quieren vivir para Dios? Hay que conocer a Dios para poder reflejarlo a Él. Debemos conocerlo para que de esa manera
Él se exprese en nosotros. Amén. Bueno, el tiempo es corto. Última parte, victoria por el Espíritu. ¿Cómo vivir por el Espíritu, verdad? Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ya vamos a ir culminando. Quedan 5 minutos. Dice lo siguiente, Gálatas 5, 16, para el que está anotando. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos. ¿Quién es el que debe gobernar nuestra vida? El Espíritu Santo. Hay unos pasos que usted debe entender, que yo me ponía a pensar, y es ser consciente de estas dos naturalezas que habitan en nosotros. Una que está ligada a esta carne que quiere hacer lo malo, y la otra que es Cristo en nosotros. ¿Qué quiere hacer Cristo? La voluntad del Padre. Quiere hacer la voluntad del Dios. Rendirse al Espíritu Santo. ¿Sabe? Esa es la palabra. Rendirnos. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, dijo Pablo. ¿Por qué Pablo no le importó todo ese conocimiento que él tenía y se aferraba a lo que Cristo le había revelado? Porque eso era lo importante, hermanos. ¿Sabe? Importante, rendirse. Es que no es en sus fuerzas, sino es con el Espíritu de Dios que vive en usted y en mí. Porque el Espíritu nos revela al Hijo. Amén. Y podemos entender. Debemos renovar nuestra mente, como dice la palabra, ¿verdad? Renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Y debemos recordar la identidad que tenemos en Cristo. Pero hermano, esto es todos los días. Todos los días. Usted debe recordar esta palabra. Por eso el salmista decía, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Qué debemos hacer? Guardar su palabra. ¿Qué dice también por allá en Mateo? Dice, manténganse alerta y oren, así no caerán en tentación, pues el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El espíritu siempre está dispuesto. ¿Sabe? Si usted tiene una tentación, hermano, le doy un consejazo. Ore. Arrodíllese, ore. Joven, ore. ¿Se siente tentado por algo, alguien? Ore. ¿A cuántos le ha funcionado? A todos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu está dispuesto y el Espíritu vive en usted y vive en mí. Y por Él, y entendiendo que Cristo nos justificó delante de Dios, entendiendo que la obra poderosa de la muerte, resurrección, sepultura y resurrección de Cristo nos ha libertado del poder de la esclavitud, del pecado. Y ahora vivimos para Dios. Esa es una verdad maravillosa. Y déjeme anunciársela. Cristo vive en cada uno de los que han creído, verdaderamente han creído en la obra perfecta de Cristo. No es por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Es por la gracia, es por medio de la fe, que la fe es un don de ¿quién? De Dios. ¿Quién le dio la fe? Dios te dio la fe para que pudieses creer en Él. Por eso es por revelación que entendemos la palabra de Dios. Entonces, en Cristo estamos completos, hermanos. Hay veces es fácil mirar a otros. Es muy fácil. Una vez un pastor hizo un ejercicio, pasó a los hermanos al frente, le dijo al hermano, oiga, mire al hermano y dígame los defectos. Cualquier cantidad. Pero después tenía tapado un espejo, lo destapó, le dijo, párese 30 segundos y hubo un silencio. Porque es fácil mirar al otro.
pero no nos damos cuenta de la viga que tenemos en el ojo. No hagamos juicio sin amor. Veámonos como Cristo nos ve, hermanos, y apoyémonos como la familia de Dios que somos. Eso es muy hermoso. Eso es muy hermoso, apoyarnos, visitarnos, ayudarnos en la necesidad. Eso es precioso. Eso es la vida cristiana, hermano. La vida cristiana no es estar por allá lejos, no, dice juntos ¿en qué? En armonía, hermanos. Entendamos la palabra, escuchemos la palabra. Es juntos en armonía. Entonces, hay unas preguntas para reflexionar. ¿Qué tanto de Cristo reflejo en mi diario vivir? Reflexionemos. ¿Por qué sigo persistiendo en los mismos errores año tras año? Hágase esa pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cuáles áreas de mi vida necesitan ser entregadas completamente al señorío de Cristo? ¿Estoy atento a las fallas de otro que a mi propio crecimiento espiritual? Y eso pasa. Entonces, dice la palabra y terminamos con esto. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y quiero que toda la iglesia me ayude a leerlo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta el día de Jesucristo. Tranquilo, hermano, que el que empezó la buena obra en usted, la terminará. Dele ese aplauso al Señor. Muchas gracias, Padre, por este momento que nos has dado. Vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad. Confiamos en ti, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Dios. Y nadie va al Padre si no es por ti, Jesús. Hoy queremos darte gracias. Dele gracias a Dios por la vida de Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho justos delante de Dios por medio de la obra perfecta que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado salvación, no solamente a unos, no solamente a un pueblo predilecto, no, Señor, tú nos has unido en un solo pueblo, Señor. Ahora somos tu iglesia y vivimos para honrarte, Señor, para reflejarte aquí en la tierra, Señor. Gracias, Dios, porque tus promesas se han cumplido en la persona de Cristo y nos has revelado, nos has mostrado que Cristo habita en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Señor, porque hemos sido sanados, Señor. Nos has curado nuestras heridas, nos has sanado, Señor, de toda enfermedad y de toda dolencia, Señor. Nos has dado una nueva vida. He aquí todas las cosas son hechas nuevas por el poder de Cristo Jesús. Y así como el que levantó a Cristo de los muertos les dará vida a ustedes en su cuerpo, porque poderoso es Dios para darnos vida y salvación por medio de Jesucristo. Gracias, Señor. Te damos toda gloria y todo honor, porque tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Por ti fueron creados los cielos y la tierra. Para ti y por ti, Señor. Gracias, Señor, por haber venido y haberme salvado y pagado esa deuda que yo jamás pude haber pagado. Solamente fue por tu gracia, por tu misericordia, que me diste el perdón y la salvación. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos,